Las hipotecas se están convirtiendo en uno de los grandes problemas que estamos teniendo ya en este país debido a la subida del Euribor que estamos viendo en los últimos meses. De hecho, hace unas semanas veía en un programa de televisión, lo veía en un vídeo, como una persona que había contratado una hipoteca hace unos años a tipo variable se quejaba ahora o decía que porque ella tenía que pagar más por su hipoteca debido a esa subida de los tipos de interés. A la vez había un economista que le rebatía y le decía que había tenido una oportunidad maravillosa para cambiar su hipoteca de tipo variable a tipo fijo, y aunque hubiera sido un poquito más alto de lo que era en ese momento, por lo menos se hubiera asegurado esa cuota y ahora no verá incrementada de forma tan fuerte su hipoteca. Esto va a ser la tónica, es muy probable en los próximos meses, incluso años, como vamos a ver en el vídeo, porque la tónica es que sigan subiendo los tipos de interés. La situación económica se va a poner muy fea y vamos a ver qué puede acabar pasando con toda esa gente que está contratando su hipoteca a tipo variable en la actualidad e incluso unos años atrás. Lo vamos a comentar en el vídeo de hoy. También veremos cuál es la perspectiva que tendremos para los próximos años, lo que proponen los banqueros para salir de este problema, que va a ser para echarse a llorar, porque más que una solución es meterte en una cárcel y atarte de pies y manos, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Así que el vídeo de hoy no os lo podéis perder porque es muy interesante y tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Bien, como os decía, hace unas semanas vi un vídeo en el que una mujer, para que os pongáis en situación, tenía contratada una hipoteca a tipo variable y decía que con la subida de los tipos de interés, es decir, del Euribor, al revisarla la hipoteca le había subido muchísimo la cuota y le estaba costando muchísimo hacer frente. Es algo que está pasando a muchísimas familias ahora mismo y que puede seguir creciendo este problema con el paso de los meses. A la vez, el economista que rebatía su discurso lo que le decía es que había tenido una oportunidad buenísima durante los últimos años para cambiar esa hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Y claro, ¿qué pasaba? Que la señora decía, claro, que si vas al banco que te dice que esa hipoteca tipo variable era la leche. Y bien, aquí está el primero de los problemas. El del banco gana dinero muchas veces con nuestro dinero. Entonces, cuantos más intereses paguemos, más dinero va a ganar el banco. Es decir, es mucho más fiable hacer lo contrario de lo que nos dice el banco el 90% de las veces que hacer lo que nos diga el banco. Pero bien, ese es el primero de los problemas. El segundo de los problemas es la falta de cultura económica que tenemos en este país. Evidentemente, además, esta persona no era una persona joven, habría vivido épocas en las que los tipos de interés eran altísimos. Como podéis ver en la tabla que estáis viendo ahora mismo, en los años pasados, hace 20, hace 30 años y hace 10 años, los tipos de interés eran muchísimo más altos de como estábamos ahora. ¿Y qué se esperaba la gente, de verdad? ¿Que fuéramos a estar toda la vida con los tipos de interés a cero, el Euribor en negativo, y que nos pagaran dinero por tener la hipoteca? Era imposible que se mantuviese esto toda la vida, y más cuando tenemos una hipoteca a 30 años. Lo que no es normal es que ahora mismo cualquier persona se va a comprar un móvil y nos tiramos un mes mirando a ver qué móvil comprar, miramos a ver las características, nos hacemos expertos en móviles. Pero cuando vamos a tomar la decisión más importante de nuestra vida, que es la hipoteca en la que nos vamos a endeudar la mayoría de las veces en 30 años, nos fiamos del comercial del banco que nos vende lo primero que tenemos. Es decir, es como si nos queremos comprar un móvil, nos vamos a cualquier tienda y nos dicen, este móvil es perfecto, sin tener ni idea de nada más. Y nos quedamos con ese móvil. Pues puede ser que nos haya vendido un buen móvil o puede ser que nos haya colado el peor móvil que no quería nadie. Entonces es muy importante, antes de tomar cualquier decisión financiera, formarse, porque luego si no van a venir las consecuencias, como le comentaba, como pasaba a esta señora. La culpa, podríamos decir que no es suya, es una víctima del sistema actual que tenemos, un sistema en el que se pretende que la gente cada vez sea más inculta y que cada vez haya más problemas económicos. Pasó lo mismo en la crisis del 2008-2010, cuando vimos la crisis subprime. En España lo vimos como a la gente le desahuciaban de su casa porque no podía pagar una hipoteca que se le había ido por las nubes. Os voy a poner de nuevo el gráfico que veíamos anteriormente, porque podéis ver cómo en los momentos de crisis es cuando más alto llega el Euribor. Es decir, lo podéis ver en el año 2000 y lo podéis ver también en el año 2009. El Euribor estaba mucho más alto y los tipos de interés en general están mucho más altos. Aquí en esta tabla podéis ver todos los tipos a los que se pueden referenciar las hipotecas, pero ahora lo más común es hacerlo al Euribor. Y vemos como en las anteriores crisis el Euribor estaba a un 5%, casi entre un 4 y un 5%. Y ahora está al 2,60. ¿Que la subida es espectacular? Sí, pero puede, cuando llegue lo peor de la crisis, el Euribor siga subiendo aún mucho más. ¿Y dónde podría haber estado la solución de todo esto? Pues bien, si la gente hubiera tenido, las personas hubiéramos tenido un poquito de cultura financiera, en el momento que hubiéramos visto que esa hipoteca variable
que estamos pagando muy poquitos intereses durante los últimos años, vemos que los tipos están bajísimos, la podíamos haber cambiado a fijo. La cambiamos a fijo y aunque paguemos un poquito más, pagamos un 2, un 3%, no pasa nada porque durante 30 años podéis ver como en la tabla de antes, en los 30 años que podemos ver en la tabla, en muy pocos momentos hemos estado por debajo del 3%, es decir, era algo totalmente estacional. Y el del banco nos va a decir que no, que van a volver a bajar, pero es mentira, no van a volver a bajar en el corto plazo y lo más normal que se acaben estancando en torno a un 4 o un 3% los tipos de la hipoteca. Eso en el mejor de los casos, porque si echamos la vista atrás vemos que no ha sido así, es decir, que ha sido aún peor. Yo me acuerdo mil veces que me ha dicho mi padre que ellos cuando contrataron la hipoteca, a lo mejor hace 20 y pico, 30 años, la habían contratado a casi un 8% y era un chollo el tipo fijo. Y ahora nos parece una burrada el 3%. ¿Pero por qué? Porque tenemos una psicología, tenemos una perspectiva de tipos de interés muy pero que muy bajos. Entonces, cuando estamos tomando una decisión a tan largo plazo, no podemos ser tan cortoplacistas y debemos asegurarnos por lo menos un tipo de interés que sabíamos que podíamos pagar, como podía ser un 2 o un 3%. ¿Qué va a hacer esta gente si el Euribor sube a un 5% y su hipoteca se dobla? Va a ser imposible que la paguen y vamos a acabar con el mismo problema que teníamos anteriormente en la anterior crisis. Pero bueno, como siempre llega la gran solución de los banqueros. ¿Y qué han propuesto los banqueros o los grandes bancos para que las personas puedan seguir pagando su hipoteca? Pues ya ha empezado a comentar que la solución es que si te quedan 20 años de pagar de hipoteca y la cuota ha pasado de 300 euros a 700 euros, pues que bueno, que en vez de estar pagando 20 años de hipoteca como te quedaban o 30 años, pues que van a ser 50 años o 40 años, es decir, va a estar 40 años más pagando la hipoteca y tu cuota sí se vuelve a reducir a lo que tenías antes, pero vas a estar 10 o 20 años más pagando, es decir, que a lo mejor tus nietos nacen en vez de con un pan debajo del brazo, van a nacer con una hipoteca debajo del brazo. Es totalmente absurdo y el gobierno, que también parece que no tiene muy claro cómo acatar esta solución, pues puede que al final acabe siendo un caos y acabemos viendo el mismo problema que teníamos en la anterior crisis. Gente que por culpa de una falta de cultura económica y financiera no ha sabido tomar una decisión correcta a tiempo y se ve abocada a vender su casa en un mal momento con los pisos totalmente bajos, con los pisos totalmente por los suelos, como podrá pasar en los próximos años, y al final pues a mala decisión le acabe mermando su salud financiera el resto de su vida. Y bien, muchos de vosotros lo estaréis planteando, vale, ya ahora me quiero comprar una hipoteca y ¿qué hago? ¿Lo hago a tipo fijo o a tipo variable? El tipo fijo ya me ha empezado a subir bastante y el variable parece que se mantiene un poquito, pero ojo, porque he estado echando un vistazo por diferentes bancos y el tipo de Euribor que suelen poner es el que hemos visto, por ejemplo, a principios de año, es decir, en el momento que esto se reajuste o que tengáis la revisión de la hipoteca, va a irse directamente al tipo del Euribor actual y la hipoteca va a pegar un subidón de la leche. Y bien, ¿cuál debería ser la decisión correcta a la hora de tomar la decisión de elegir un tipo fijo o un tipo variable? Pues evidentemente, si hemos venido de tipos bajísimos, bajísimos, que no era normal que estuviéramos en negativo, era más que evidente que todas las personas deberían haber cogido una hipoteca a tipo fijo. Como mucho, aunque se hubieran mantenido los tipos bajos 10 años más, la diferencia hubiera sido de un 1%. Pero puede que los otros 20 años que nos quedasen de hipoteca lo hubiéramos tenido mucho más alto, es decir, nos hubiera convenido. ¿Cuándo nos merece la pena tener un tipo de interés variable? Aunque ahora parezca una locura después de lo que os acabo de decir. Pues bien, cuando estamos en situaciones económicas muy complicadas en la economía real, ojo, no ahora, porque ahora todavía no está llegando el problema, está empezándose a ver la punta del iceberg, es decir, todavía no hemos cogido la crisis gorda como la que vimos hace más de una década. Cuando llegue ese momento los tipos de interés van a estar altísimos. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que a lo mejor el tipo fijo está en un 7, un 8%. No sé a cuánto estará, pero puede estar mucho más alto, pero mucho más alto de lo que está ahora. Pues a lo mejor en ese punto no nos conviene tener una hipoteca a tipo fijo, porque ahí nos estaríamos atando a un tipo de interés muy alto durante 30 años. Entonces ahí a lo mejor deberíamos pensar un poquito si nos conviene el tipo variable. Y también os voy a decir una cosa, si cogemos una hipoteca con una cuota fija, con el tipo fijo, y esa cuota la podemos pagar todos los meses, pues a lo mejor no sería tan mala idea coger el tipo fijo, porque aunque nos parezca que estén muy altos, pueden acabar subiendo mucho más. Pero bien,
Cuando veamos que la situación económica es muy mala, vamos a pedir una hipoteca. Eso, si nos la dan en esos momentos, porque en la anterior crisis estuvimos durante muchos meses que no daban hipotecas los bancos ni a tipo fijo ni a tipo variable porque no había dinero. Y ojo con lo que puede pasar. Esta vez, pues en ese momento a lo mejor puede que el tomar la decisión de un tipo de interés variable que seguramente esté muy a la par del fijo o un poquito solo por debajo, nos interese. ¿Por qué? Porque luego se empieza a bajar, podemos mejorar esa hipoteca, es decir, podría bajar los tipos de interés, aunque os digo de verdad que no soy muy amigo de los tipos de interés variable en ningún momento. De hecho, si contratamos una hipoteca a tipo fijo en un momento en que los tipos están muy altos, el Euribor está muy alto, nos pone un diferencial muy alto también por tener la hipoteca a tipo fijo, luego si los tipos empiezan a bajar, siempre se puede hacer un cambio en las condiciones de la hipoteca. Yo conozco gente que ha cambiado la hipoteca, que a lo mejor la tenía a un 1,5, un 2 y la ha pasado el año pasado a menos de un 1%. Es decir, eso se puede hacer. ¿Que nos van a cobrar comisión? Sí, nos van a cobrar comisión, pero nos vamos a asegurar una cuota que por lo menos podamos pagar. Es muy importante, como os decía al principio del vídeo, que las decisiones económicas las tomemos bien formados, porque si no, vamos a mermar nuestra salud financiera. Y muchas veces, la verdad que no se tiene cultura de ello, pero muchas veces merece la pena pagar a un asesor financiero de verdad, pagarle, es decir, no el del banco, que diga que es asesor financiero, un asesor financiero de verdad, pagarle, a lo mejor te gastas 2.000 euros y te asesora perfectamente la compra de una hipoteca. Y que eso, aunque nos parezca una burrada, 2.000 euros, pues lo sumamos a los gastos de notaría y demás gastos que podemos pagar de la hipoteca. Pero eso es lo que va a permitir seguramente que no tengamos los problemas que esta señora comentaba en el vídeo, porque si esa señora se hubiera dejado aconsejar o hubiera contratado un asesor en el momento de la compra de su hipoteca o a lo mejor el año pasado, cuando estaban los tipos de interés tan bajos, le hubiera dado una buena recomendación que quizás en los últimos meses, con todo lo que le ha subido la cuota de la hipoteca, ya se habría ahorrado el gasto en este asesor. Así que bueno, creo que el vídeo de hoy era muy importante, creo que dejar las cosas muy claras acerca de momentos muy feos. Esta va a ser la tónica, vamos a volver a ver la misma situación que veíamos en 2008 seguramente, si siguen los tipos de interés subiendo así, parece que va a ser la tónica. El Euribor se mantiene bastante alto y esto va a hacer mucho daño a las hipotecas, sobre todo a esas hipotecas que tienen un capital bastante alto, porque van a ser las que más van a notar esa subida de los tipos de interés y además esas hipotecas que queden mucho tiempo todavía hasta su vencimiento. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de hoy y nos vemos muy prontito de nuevo. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.